En inicios de los 2000 en el mundo del gaming estalla la afición por los MMORPGs, y es muy probable que en alguna etapa de tu vida gamer hayas jugado al menos uno, o quizás eres uno de los que sigue disfrutando de este tipo de videojuego. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo nació el MMORPG? Pues para eso aquí te traigo un breve resumen de su historia. Antes de iniciar con el video quiero agradecer a los miembros premium de este mes. Asimismo, aprovecho en recordarte que si te gusta mi contenido y lo encuentras entretenido, no olvides dejar tu like y suscribirte. Dicho esto, sírvete un buen vaso de tu bebida favorita, abre tu bolsita de snacks y ponte cómodo que comenzamos. El nombre de MMORPG viene de las siglas Massively Multiplayer Online Role Playing Game, y de seguro reconoces estas últimas tres letras, y es que el RPG es la base de este tipo de videojuego. Entonces, para entender bien sus inicios, debemos revisar qué es un RPG y cómo es que este llegó a convertirse en un fenómeno gamer. Y esto último lo comento porque quizás no lo sabías, pero los RPG no nacieron en los videojuegos, nacieron en los juegos de mesa. Las mecánicas en ese entonces se basaban en el uso de dados para determinar el éxito o fracaso de las acciones de los jugadores, quienes se aventuraban en una historia cuya narrativa va cambiando según la participación de más jugadores. Para esto también existían mecánicas como la progresión de los personajes que mejoraban sus habilidades conforme aumentaban sus niveles, siempre bajo la guía del narrador. El concepto de los RPGs tiene sus primeras inspiraciones en la literatura fantástica y épica, que sentó las bases de los mundos imaginarios en los que los jugadores podían aventurarse. Autores como J.R.R. Tolkien con El Señor de los Anillos y Robert E. Howard con Conan el Bárbaro influyeron enormemente en los temas y escenarios de fantasía que dominan los RPGs. Estas historias presentaban héroes, aventuras épicas y conflictos que eran fácilmente adaptables a las mecánicas de los RPG de mesa. Incluso en internet encontré información de que los antecesores al RPG de mesa fueron los llamados Wargames, que se popularizaron como herramientas militares para simular batallas y entrenar estrategas. Por ejemplo, Kriegspiel, desarrollado en Prusia en 1812, era un juego de tablero usado para recrear combates militares. Asimismo, estos juegos de guerra evolucionaron en actividades recreativas. Así pues, juegos como Tactics y Gettysburg inspiraron la creación de mecánicas de combate que posteriormente influirían en los RPGs. En los años 70, los juegos de guerra se mezclaron con la fantasía para dar lugar a los primeros juegos de rol. Gary Gygax y Dave Anderson desarrollaron en 1974 Dungeons & Dragons, que es ampliamente considerado el primer juego de rol comercial. Este juego fue revolucionario porque permitió a los jugadores sumergirse en mundos ficticios con una libertad creativa sin precedentes, logrando que cada partida sea distinta y atrapante. Los jugadores asumían el rol de alguno de sus personajes bases como guerreros, magos o ladrones, cada uno con características especiales en su build, habilidades y una historia de trasfondo. Asimismo, el jugador que narraba la historia e imponía los obstáculos fue llamado Dungeon Master. Con el auge de las computadoras en los años 70 y 80, los desarrolladores comenzaron a trasladar las mecánicas de los juegos de rol tradicionales a entornos digitales. Esto permitió simular mazmorras, estadísticas y combates de manera más compleja. Como algunos de los primeros juegos que se basaron en estas mecánicas tenemos Colossal Cave Adventure. Considerado uno de los primeros juegos de rol textuales, aunque no era un RPG completo, sentó las bases para los juegos de narrativa interactiva. Dungeon, una versión digital inspirada en Dungeons & Dragons que simulaba la exploración de mazmorras, pero los inputs para la exploración eran netamente en texto. Rogue. Este juego introdujo el género roguelike, caracterizado por mazmorras generadas aleatoriamente y un nivel de dificultad elevado, ya que descartó el concepto de checkpoint, es decir, la muerte de tu personaje significaba el fin del juego y la pérdida de todo tu avance. En los años 80, con la aparición de computadoras más avanzadas como la Apple II y el Commodore 64, los RPGs comenzaron a incorporar gráficos que, aunque eran rudimentarios, complementaban muy bien la imaginación de los jugadores. Como algunos de los primeros juegos que emplearon las virtudes de esas computadoras, tenemos a Ultima, desarrollado por Richard Garrett. Ultima ofrecía un mundo abierto y misiones no lineales. Este juego fue clave para establecer los mundos persistentes y ricos en narrativa. The Bard's Tale, uno de los primeros RPGs con gráficos avanzados para la época, conocido por su profundidad y jugabilidad. Wizardry. Este título introdujo un enfoque más estratégico con combates por turnos y exploración en primera persona. Fue especialmente influyente en Japón, inspirando sagas como la mítica Dragon Quest. Hablando de Japón, este país decidió tener su propia forma de establecer un RPG en videojuegos, y es así como crean una corriente creativa de este género llamado JRPG, siglas de Japanese Role Playing Games. Este subgénero se destacó por su enfoque en la narrativa fantástica y sobre todo en su estilo artístico, el cual llegó a ser incluso más atrayente que el estilo occidental. Como algunos de los primeros juegos JRPG que tuvieron gran éxito, tenemos a
Dragon Quest, desarrollado por Yuji Horii, fue el primer JRPG y sentó las bases para el género. Introdujo un enfoque más accesible y lineal en comparación con los RPGs occidentales. Final Fantasy. Creado por Hironobu Sakaguchi, esta saga revolucionó los JRPGs con historias cinematográficas, personajes memorables y gráficos innovadores, que hasta el día de hoy siguen siendo un referente en mecánicas y apartado visual. Chrono Trigger, un clásico de los JRPGs que combinó un sistema de combate dinámico y una narrativa que incluía viajes en el tiempo, algo que la verdad para esa época fue todo un suceso. Debes tener en cuenta que el inicio de los videojuegos RPG no solo fue en equipos computadores, sino que también fueron publicados en consolas. Claro que estas inicialmente no tenían la potencia que un equipo computador tenía, pero fueron dando las bases para la mejora de la jugabilidad. La NES y la Master System no fueron las primeras en incorporar en sus listas juegos RPG, pero dentro de su catálogo encontramos a dos juegos que a mi parecer son los más emblemáticos. Crystalis, que fue desarrollado por SNK y que ofreció jugabilidad innovadora en un mundo abierto, con personajes personalizables y una historia llena de magia y de enigmas. Además, este título no se alejó del concepto de acción, que debido a la capacidad de los controles de una consola como la NES, mejoraron la experiencia de los jugadores. Y Miracle Warriors, Seal of the Dark Lord, que fue desarrollado por Sega y que ofreció una jugabilidad clásica pero innovadora en su propuesta narrativa. La perspectiva de sus peleas por turnos recuerda mucho a las de Pokémon. Asimismo, su personalización era buena y permitía avanzar con cierto nivel de dificultad. Con lo que te he explicado hasta ahora, creo que ya tienes una idea de cómo fue evolucionando el RPG desde la mesa hasta los videojuegos. Pero para ya adentrarnos en la historia propia del MMORPG, debemos retroceder un poco hasta los años 70. Y es que su origen está profundamente ligado a los MUDs, Multi-User Dungeons, que eran juegos en donde los jugadores interactuaban en tiempo real en mundos virtuales usando solo comandos de texto. El primer MUD fue creado por Roy Trapshaw y Richard Bartle en 1978. Titulado simplemente como MUD1, este juego, alojado en servidores universitarios, permitió a varios jugadores conectarse simultáneamente, explorar mazmorras, apoyarse para avanzar en la aventura e incluso competir entre ellos. Los MUDs establecieron muchas mecánicas que siguen presentes en los MMORPGs actuales, como las misiones, la progresión de niveles y el combate en tiempo real o por turnos, solo que en ese entonces los inputs eran solo en comandos de texto. Con la llegada del internet, muchos videojuegos lograron salir de la conexión local y cambiaron sus mecánicas para adaptarse a esta conectividad mundial. Asimismo, con la llegada de mejores tecnologías, los MUDs evolucionaron incorporando gráficos para hacer más inmersiva la experiencia, naciendo así los primeros juegos multijugador que forjarían las bases de los actuales MMORPGs. Como algunos de los primeros y más conocidos MUDs gráficos, tenemos a Neverwinter Nights, desarrollado por AOL en colaboración con Stormfront Studios y basado en las reglas de Dungeons & Dragons. Es considerado el primer MMORPG gráfico y permitía hasta 500 jugadores en simultáneo y se centraba en aventuras grupales. Meridian 59. Este juego, desarrollado por Archetype Interactive, marcó el inicio de los MMORPGs en 3D. Aunque su mundo no era tan extenso como los títulos posteriores, se destacó por su enfoque en el PvP y por su interfaz visual avanzada para la época. Y Ultima Online, desarrollado por Origin Systems bajo la dirección de Richard Garrett, este título introdujo el concepto de un vasto mundo persistente donde las acciones de los jugadores impactan en el entorno. Fue uno de los primeros MMORPGs en alcanzar un público masivo, atrayendo a cientos de miles de jugadores. Y Ultima Online estableció los cimientos para muchos juegos que vinieron después, con sistemas complejos de comercio, economía y combate. EverQuest. Creado por Sony Online Entertainment, EverQuest fue revolucionario por el uso de gráficos en 3D completamente renderizados y por su enfoque en la cooperación entre jugadores para superar desafíos. Su popularidad consolidó el modelo de suscripción como el estándar para algunos de los MMORPGs actuales. Si bien conforme pasaban los años, el interés por este tipo de videojuegos aumentaba, fue en los inicios del 2000 en que estallaría el boom de los MMORPGs, de la mano de grandes entregas como World of Warcraft. Desarrollado por Blizzard Entertainment, WoW se basó en el universo de Warcraft y rápidamente se convirtió en el MMORPG más exitoso de la historia. El desarrollo de WoW duró aproximadamente 4 años. El equipo de Blizzard trabajó arduamente para crear un juego que fuera a la vez accesible y profundo. Las pruebas beta comenzaron en abril del 2004 y duraron varios meses. Su accesibilidad, gráficos estilizados y narrativa inmersiva atrajeron a millones de jugadores. En su punto máximo superó los 12 millones de suscriptores activos. RuneScape. Creado por Jagex, este MMORPG ofrecía un vasto mundo lleno de actividades, misiones y habilidades por aprender. Su modelo gratuito lo hizo increíblemente popular, especialmente entre jugadores que buscaban una alternativa más accesible. Lineage y Lineage 2.
Desarrollados por la empresa surcoreana NCSoft, estos juegos fueron particularmente influyentes en Asia. Introdujeron un enfoque en el PvP masivo y los asedios de castillos, inspirando a muchos juegos posteriores. Guild Wars. También de NCSoft, Guild Wars ofreció un modelo innovador sin suscripción mensual basándose en sus inicios únicamente en la compra del juego. Su diseño fue ideal para jugadores que buscaban una experiencia de MMORPG más centrada en la cooperación. Final Fantasy XI, el primer MMORPG de la popular franquicia de Square Enix, introdujo una narrativa profunda y la integración de mecánicas tradicionales de Final Fantasy en un entorno multijugador, cautivando a fanáticos de la saga y a nuevos jugadores. Actualmente la lista de MMORPGs es muy extensa y hay para todos los gustos. Si deseas adentrarte en este mundo del MMORPG, primero debes identificar qué mecánicas de juego son entretenidas para ti. Por ejemplo, si buscas narrativas épicas y mundos inmersivos, te recomiendo World of Warcraft, Final Fantasy XIV y Elder Scrolls. Si deseas disfrutar de la cooperación o la competencia a través de mecánicas PvP y PvE, te recomiendo Throne and Liberty y Lost Ark. Si te gusta la personalización y la libertad de exploración, te recomiendo Albion Online y Black Desert. Si te gustan los gráficos impresionantes, te recomiendo Blue Protocol y Throne and Liberty. Los MMORPGs han recorrido un largo camino desde los MUDs textuales hasta los vastos mundos virtuales de hoy. Empresas pioneras como Blizzard, NCSoft, Square Enix y Jagex sentaron las bases del género, mientras que los juegos modernos siguen explorando nuevas formas de inmersión, narrativa y comunidad. La evolución de los MMORPGs está estrechamente vinculada a los avances tecnológicos y a la creatividad de los desarrolladores, asegurando que el género siga prosperando. Hasta aquí el video. Si consideras que la información fue útil, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. En la caja de comentarios déjame saber cuál de estos MMORPGs juegas o jugaste en tu infancia. Nos vemos en un próximo video. Se despide tu amigo Sator.